noche, presencia Mariano Acosta. Bienvenidos una vez más a estas reuniones que estamos haciendo a través de las redes sociales, como todos los jueves, como todos los sábados a las 20 y 30 horas. Quien te habla es la pastora Ana María del Ministerio Presencia de Dios acá en Mariano Acosta. Le quiero dar la bienvenida a todos los que se vayan ir sumando en esta hora. Y también le quiero dar saludos para toda la gente que está en la radio 98.5, sí, ahí con nuestro hermano Claudio Barúa. Así que estamos en el aire, estamos en vivo. Y bueno, y de paso quiero mandar un saludito a esa gente que me dice, pastora, cuando está en la radio, cuando está, me manda un saludo. Por supuesto que sí. Ana Báez, para vos te quiero mandar un saludo, un abrazo grande de acá desde Presencia Mariano Acosta. Para Buena María que estás ahí en Marcos Paz. Bueno, para Carolina que también tenemos de Cascallar, gente que no tiene las redes sociales y está escuchando la radio en vivo. Así que a todo ello les damos la bienvenida. Gracias por estar del otro lado para recibir esta palabra poderosa de parte de Dios. Mientras esperamos que la gente se vaya sumando, ¿no es cierto? Que se vayan conectando. Estamos finalizando los tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Hoy es jueves 3 de septiembre y declaramos que en este tiempo vamos a empezar a ver la mano de Dios manifestándose en los hijos, en todo lo que creemos en Él, en lo que confiamos. Así que bueno, en esta noche me gustaría soltarte un principio de prosperidad. ¿Sí? Ahí donde estás, ¿tenés para anotar? ¿Tenés la Biblia? ¿Tenés algo a mano? Fíjate que en Génesis 8:22, ¿no es cierto? Dice: mientras la tierra exista, siempre habrá siembra y cosecha. Siempre habrá, dice, habrá cosecha, habrá calor y frío. Siempre habrá invierno y verano. También habrá noches y días. Qué bendición esta palabra poderosa, ¿no es cierto? Fíjate que dice que Dios nos promete que mientras la tierra existe, habrá siembra y cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Y si vos que estás del otro lado querés cosechar, tu tarea es sembrar esa semilla. Toda nuestra vida comienza a partir, ¿no es cierto?, de una semilla. Pero ¿qué nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos, ¿no es cierto? A veces nos olvidamos de eso. ¿Y sabe qué? Le exigimos a Dios que nos dé algo ya crecido. ¿Sabe por qué? Porque no nos damos cuenta de que todo necesita un proceso. Mira a la persona que tenés al lado y decirle, a vos te están hablando. O del otro lado, a vos te están hablando. Hay 3 semillas fundamentales que es necesario que siembre. Fíjate que para esto tenés que poder desenvolvernos, ¿cierto? En la vida, alcanzar tus sueños. Y por eso la semilla es, anotala, es estima, la semilla de la confianza y la semilla de la paz. Es posible que al principio tu semilla, como siempre dice, crezca muy poquito. Pero con el tiempo tendrás flores y con más tiempo que vos le des a esa planta, va a crecer un árbol enorme donde dará muchos frutos. Decir muchos frutos. Y en este tiempo, lo que es en el tema de la finanza, es lo mismo. Si nosotros queremos cosechar, tenemos que sembrar. Si vos todavía no hiciste esa siembra, porque no, todavía decís yo no tengo trabajo y esto poquito que me queda es para mí, empezá a confiar en Dios. Empezá a confiar en el Señor, que Él no te va a defraudar, Él te va a ayudar, Él te va a sacar delante de esa situación que vos hoy estás atravesando. Pero confía en Él. Lo que vos le tengas que dar al Señor, sea mucho, sea poco, entregáselos en la mano del Señor y decir, gracias Señor por lo que estoy sembrando, gracias Señor por lo que te doy, que te corresponde. Y vas a ver cómo Dios te lo va a multiplicar. Esa semilla, por más poca que sea, va a empezar a ser un árbol, va a empezar a dar fruto y vas a empezar a ver grandes cosechas. ¿Cuántos de los que están del otro lado están esperando una grande cosecha? ¿Tuviste sembrando en este tiempo? ¿Tuviste sembrando palabras? ¿Tuviste sembrando tu tiempo para el Señor? Bueno, este es el tiempo donde nosotros, lo que le creemos al Señor, seguimos sembrando para que la vida de Dios, la obra de Dios continúe. Así que ahí, de donde vos estás, del otro lado,
Bienvenidos a todos los que se siguen sumando, ¿no es cierto? En esta noche, tanto en Presencia Mariano Acosta como en la radio. Ahí donde está, tenés tus ofrendas, tenés tus pactos, eso que vos ya le separaste para el Señor. Porque dice la palabra, lo que es de Dios es de Dios. Y lo que es de César es de César. ¿Qué es César? Las cuentas, la luz, el teléfono, el gas, el alquiler. Y lo que le corresponde a Dios es su porcentaje que sabés que Dios te lo va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen del otro lado? ¿Cuántos de los que ya sembraron empezaron a ver esa cosecha abundante en esta noche? ¡Gloria a Dios! Bienvenidos ahí donde estás. Levantás tu mano bien en alto. Dale gracias al Señor por lo que tenés. Sea mucho, sea poco, vas a ver que vas a empezar a ver grandes cosechas. Porque estamos en el tiempo donde se viene una cosecha abundante para todos los hijos de Dios. Él no nos va a hacer faltar nada. Y lo que estuvieron sembrando sabe de lo que estamos hablando. Que a pesar de la pandemia, a pesar de que no hay trabajo, a pesar de la situación que hoy estamos atravesando, nuestros hermanos en Cristo dan gloria a Dios porque tienen trabajo, porque no le hace faltar nada, porque están bien de salud. Gracias, Señor, por confiar en ti. Gloria a Dios, Santo. Levanta tu mano bien en alto. Dale gracias al Señor en esta noche. Gracias, Padre. Gracias por esto que estamos sembrando, Señor, porque pronto empezaremos a ver una grande cosecha, Señor. Todo lo que hoy estamos entregando en tus manos, Señor, todo lo que estamos confiando en ti, Señor, empezaremos a ver grandes cosechas, Señor. Empezaremos a ver todo lo que tenemos anhelando en nuestro corazón, Señor. Una familia restaurada, una sanidad, Señor, proyectos, sueños, negocios. Todo lo que hemos anhelado en nuestro corazón lo vamos a empezar a ver. No importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga la situación, no importa lo que diga afuera. Nosotros confiamos en ti y sabemos que todo lo que tú nos prometiste lo vamos a empezar a ver. Gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos la vida de mis hermanos, Señor, de toda la gente que está del otro lado, Señor, de la gente que está en la radio escuchando esta palabra poderosa, Señor. Hoy recibimos tu palabra en el Espíritu para empezar a ver grande cosecha. Declaramos un tiempo de victoria, un tiempo de fortaleza, un tiempo de cosecha. Declaramos que este tiempo es para todos los que confiamos en ti, Señor. Te damos gracias, bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, bendecimos su vida, su familia, su hogar, su economía y declaramos que lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor en esta noche. Bendiciones. Qué palabra poderosa. ¿Cuántos de los que están del otro lado recibieron esa palabra en el Espíritu? ¿Y cuántos están esperando una palabra poderosa que viene de parte de Dios? Porque hoy va a haber la segunda parte. Segundo el capítulo, ¿no es cierto? De lo que está hablando el pastor desde el sábado. Es todos unos capítulos que van a seguir consecutivos, así que no te podés perder ninguno. Y como dijo recién el hermano Claudio desde la radio, si vos no lo pudiste escuchar en la radio, no lo pudiste ver en el Facebook, buscanos en el Facebook de Presencia Mariano Acosta y ahí vas a seguir todos los capítulos que estamos soltando en este tiempo, que va a ser de gran bendición. Así que bueno, mientras tanto, mientras nos podamos reunir en el cuerpo de Cristo, seguimos a través de las redes sociales. Y en esta noche es muy especial. Decirle a la persona que está en ese lado, ven y sentate a escuchar esta palabra, al que está cocinando, al que está comiendo, que ya coma de una vez, que cene y que se siente a recibir esta palabra que va a ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así como que estuvieras en la iglesia, párate, ponete ahí de pie, vamos a aplaudir al Señor y con ese gran aplauso lo recibimos a nuestro pastor Gustavo Leguizamón. ¡Qué bendición, iglesia! Muy buenas noches, acá estamos. Se nos movió el púlpito. Muy buenas noches a todo Presencia Mariano Acosta. Bienvenidos a una transmisión más, a una noche más en Presencia Online acá en Mariano Acosta. Bendecimos todas las familias, bendecimos todas las casas que puedan estar conectándose en esta noche. Le damos la gloria al Señor. Ya me acomodo y estamos, ahí estamos. ¿Cómo está toda la gente de Mariano Acosta? ¿Cómo estamos? ¿Creciendo en Cristo en este tiempo? Bendiciones para todos.
Mirá a la persona que tenés al lado, y decirle, en esta noche se viene la segunda parte, ¿sí? Hoy el título de la prédica es, como hablamos la semana pasada, identidad y propósito, pero hoy, capítulo 2, identidad. Decí conmigo, mi identidad, ¿sí? Y es una palabra poderosa. A todos los que no pudieron escuchar lo del día sábado, como todos saben, el día sábado tuvimos algunos cortes de luz, se cortó la transmisión, volvimos a empalmar la transmisión y la decidimos hacer el día domingo a las 19 horas. Hicimos nuevamente la transmisión del día sábado completa en un solo video. Si no lo pudiste ver, te aconsejo a que vayas ahí al Facebook de Presencia Mariano Acosta y lo puedas mirar, ¿sí? Porque lo que hablamos la semana pasada es el principio de lo que vamos a estar hablando hoy, de lo que vamos a estar hablando el sábado, ¿sí? De nuestra identidad y de nuestro propósito. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que hablamos el día sábado, ¿sí? El día sábado dijimos que una persona en lo natural necesita dos cosas. Necesita sentirse completo en sí mismo, sentirse capaz, sentirse completo en sí mismo. Y segunda cosa que necesita es alcanzar sueños y alcanzar proyectos. Toda persona en lo natural necesita tener estas áreas cubiertas para sentirse completo, para sentirse bien, digamos, ¿sí? En lo natural. Ahora, dijimos que para lograrlo, para poder lograr estas dos cosas, nosotros necesitamos conocer nuestra identidad y nuestro propósito, ¿sí? Ahora, identidad es lo que me hace ser distinto a los demás. O sea, mi identidad es la que marca la diferencia y la que me hace sobresalir de delante de los demás, ¿sí? Identidad no es lo que hago, no es mi profesión, identidad no es el rol que yo ocupo, no es el rol de padre, de compañero que yo ocupo, de esposo, esa no es mi identidad, ni mi nombre es mi identidad, sino que nosotros estamos hablando de nuestra identidad en Cristo, ¿sí? Propósito, ¿qué es el propósito? El propósito es lo que le da dirección a mi vida, ¿sí? Ese es el propósito, lo que le da dirección a mi vida. Propósito no es mi sueño, propósito no es mi proyecto, propósito es aquello, escucha bien, es aquello para lo que yo fui creado por Dios, ¿sí? Esto es glorioso, ese es mi propósito, para aquello para lo cual yo fui creado por Dios, amén. Ahora, de esa identidad y de ese propósito, ¿sí? De esa identidad en Cristo y de ese propósito por el cual fui creado por Dios, es de lo que a los propósitos que nosotros nos referimos, ¿sí? Y esa identidad y ese propósito lo encontramos ¿en dónde? En su palabra, ¿sí? En su palabra está nuestra identidad y nuestro propósito, ¿sí? Dado por Dios. Entonces, la semana pasada, en el capítulo 1 de esta charla, hablamos de los hábitos. ¿Qué era un hábito? Dijimos, algo que empiezo a hacer de manera repetitiva, ¿sí? Algo que empiezo a hacer de manera repetitiva que con el tiempo ya lo empiezo a hacer sin esfuerzo y de manera automática, ¿sí? Un hábito es por ahí una manera que vos tenés de levantarte a la mañana, una manera de hacer las cosas, un comportamiento, algo que empezamos a hacer por algún motivo, por alguna razón y luego se transformó en algo que lo hago de manera automática. Ya no me doy ni cuenta, pero esa es la manera en la que yo me muevo, es la manera en la que yo hago las cosas, ¿sí? Eso es un hábito. Y dijimos que esos hábitos, esas cosas que hacemos en nuestra vida de forma repetitiva, son muchas veces las que determinan nuestros resultados. Entonces, si yo quiero ver resultados, dijimos, si yo quiero ver resultados diferentes, necesito tener hábitos diferentes, ¿sí? Y hacia ahí vamos, ¿sí? Si yo quiero ver un resultado distinto en mi vida, hay un hábito nuevo que tengo que descubrir en mi vida, hay hábitos nuevos que tengo que empezar a hacer en mi vida para ver resultados diferentes, ¿sí? La idea es que vos puedas, la idea de esto era que vos puedas crear hábitos nuevos que te lleven a conocer y a experimentar tu identidad y tu propósito en Cristo, ¿sí?
Esa es la idea, que vos en esta semana hayas podido empezar a generar un hábito nuevo, ¿sí? Empezar a dedicar un tiempo más a leer, un tiempo más a estar en su presencia, un tiempo más a buscar al Señor. Ese tiempo que vos le empezás a dedicar, que al principio te vas a tener que programar para hacerlo. Decir, bueno, voy a hacer esto a tal hora, voy a hacer esto en tal momento. Eso que vos empezás a programar primero, con el tiempo se va a transformar en un hábito. Y ese hábito de buscar más tiempo al Señor, ese hábito de orar más, ese hábito de estar más tiempo en su presencia, es lo que va a traer resultados distintos, ¿sí? Y como resultado en este tiempo va a traer que vos puedas conocer cuál es tu identidad, ¿sí? Decí conmigo una vez más, mi identidad, ¿sí? Y en esta noche vamos a hablar de identidad, ¿sí? Hablamos entonces de ese hábito. ¿Hiciste algún hábito nuevo esta semana? ¿Empezaste a hacer algo para que se transforme en un hábito en tu vida? ¿Te levantaste, por ejemplo, 5 minutos antes a la mañana para dedicarle 5 minutos al Señor? Nunca lo hacías. Te levantabas pensando en lo que tenías que hacer, te levantabas corriendo porque tenés que ir a trabajar y te levantás sobre la hora. Levantate 5 minutos antes. 5 minutos antes. Y en esos 5 minutos dale la gloria al Señor, invoca al Señor, habla con el Señor esos 5 minutos antes de levantarte de tu cama o cuando estás sentado al costado de la cama, dale 5 minutos al Señor. Ponételo como meta, hacerlo, y vas a ver cómo con el tiempo se va a transformar en un hábito en tu vida. Y ese hábito te va a cambiar el día completo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Mirá a la persona que tenés al lado y decile, tenés que hacer un hábito nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy identidad, ¿sí? Capítulo 2, identidad. Esa identidad de la que nosotros estamos hablando, y ahora voy a tratar de ir despacio porque necesito que recibas todo esto, porque si se te revela esto que estoy hablando, tu vida entera tiene que cambiar. Tu manera de ver las cosas tiene que cambiar, ¿sí? Fíjate, esa identidad nosotros la recibimos por medio de ¿quién? Por medio de Cristo, ¿sí? Esa identidad de la que yo te estoy hablando la recibimos por medio de Cristo. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ¿sí? Por Cristo lo dice, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Nosotros tuvimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo soy hijo de Dios, o sea, mi Padre Celestial ahora me está dando una identidad nueva, ¿sí? Ahora estoy teniendo una identidad nueva, ¿sí? Yo tenía una identidad y ahora lo vamos a ver, yo tenía una identidad, pero no es la identidad de la que habla su palabra, ¿sí? Su palabra habla de que nosotros tenemos que tener una identidad en Cristo, ¿sí? Y esa identidad la recibimos por medio de Cristo, por eso dice que nosotros tuvimos la potestad de ser hechos hijos. Ahora que yo soy hijo, tengo a mi Padre Celestial que me dio una nueva identidad. Amén. Entonces, nosotros recibimos esa identidad. Ahora, nosotros necesitamos estar en Cristo para vivir según esa identidad. Prestame atención porque no es lo mismo. Nosotros recibimos esa identidad por medio de Cristo. Ahora nosotros necesitamos estar en Cristo para vivir según esa identidad. O sea, nosotros vemos muchos cristianos, conocemos muchos cristianos que recibieron esa identidad de Cristo porque recibieron y aceptaron al Señor en su corazón y recibieron esa identidad, pero no viven según esa identidad. No vivo según el Hijo de Dios. No vivo según esa identidad que Cristo me da. Entonces acá hay una gran diferencia. Yo no solamente tengo que recibir, yo recibí la identidad de Cristo. La identidad de Cristo está en mi vida y está en tu vida. Ahora vos tenés que vivir en Cristo para vivir según esa identidad. Para yo poder moverme conforme a esa identidad, ¿sí? Yo puedo pasar toda la vida, yo puedo vivir, como nos decían en el colegio, ¿te acordás de Juan Pérez? Yo puedo vivir como Juan Pérez o yo puedo vivir como un hijo de Dios con mi verdadera identidad. O sea, yo puedo vivir mi vida como Gustavo, como la persona que yo soy, o yo puedo vivir mi vida según la identidad de Cristo, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es
poder estar en Cristo, ¿sí? En Cristo, y ahora te lo voy a explicar, en Cristo, para vivir según su identidad, ¿sí? Porque nosotros recibimos la identidad de Cristo, ahora necesitamos vivir en la identidad de Cristo, ¿sí? Fíjate lo que dice Efesios 2:19. Esto nos va metiendo más dentro de esa identidad a la cual nosotros pertenecemos, ¿sí? Dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ¿sí? Decí conmigo, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y esta palabra conciudadanos, ¿sí? Nos está diciendo que nosotros somos ciudadanos de un lugar. Fuimos hechos ciudadanos de un lugar. Y ser ciudadanos de un lugar me dice que yo tengo derechos, que hay leyes que están a mi favor según ese lugar, según esa ciudadanía que yo ahora tengo, ¿sí? Y nosotros fuimos hechos ciudadanos ¿de qué? Del reino de Dios, ¿sí? Por eso Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, se me tiene que revelar en mi vida, y esto, escuchalo porque esto se te tiene que revelar en tu vida, es que vos fuiste trasladado de un lugar a otro, ¿sí? Vos fuiste trasladado de una identidad a una nueva identidad. Dice la palabra que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del admirable Hijo Jesús, ¿sí? De su Hijo amado. O sea, nosotros fuimos trasladados. Teníamos una ciudadanía, teníamos un lugar al que pertenecíamos, pero ahora que nosotros recibimos a Cristo, nuestra ciudadanía cambió. Ahora somos ciudadanos del reino. Y como ciudadano del reino, hay leyes que se aplican a mi vida. Hay principios que están a mi favor porque yo ahora soy ciudadano de ese lugar, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo necesito vivir en Cristo para poder vivir como ese ciudadano del reino, ¿sí? Yo no me puedo seguir manejando en la vida como me manejaba antes, sino que yo ahora tengo otras leyes porque yo ya no estoy, dice su palabra, ya no estamos donde estábamos antes. Estamos en un lugar nuevo, ¿sí? Por eso es que, fíjate que Pablo hace énfasis en que entendamos lo que es estar en Cristo. Pablo lo nombra en las cartas apostólicas, lo nombra más de 130 veces, estar en Cristo, por Cristo, en medio de Cristo, por Él, por Cristo, o sea, porque es sumamente importante. Él remarcaba ese énfasis de que nosotros podamos estar en Cristo. ¿Por qué él marcaba ese énfasis? ¿Sí? Pablo le estaba hablando a gente que ya había recibido a Cristo, ¿sí? No estaba hablando con no cristianos, estaba hablando, cuando escribía esas cartas, a gente que estaba en la iglesia, que ya habían recibido a Cristo, pero él quería que ahora ellos puedan aprender lo que eran en Cristo. Si nosotros hoy podemos entender lo que es estar en Cristo, vamos a vivir nuestra verdadera identidad, ¿sí? En Dios hay solamente dos identidades. En Dios está la identidad según Adán, en la cual nosotros estábamos, y la identidad según Cristo, a la cual ahora nosotros fuimos trasladados, ¿sí? Nosotros teníamos una identidad, pero por medio de la obra de Cristo, nosotros fuimos llevados a una nueva identidad, a una identidad en Cristo, a una identidad que ahora nos dice que nosotros somos hijos de Dios, a una identidad que ahora nos dice que nosotros somos conciudadanos del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a la persona que tenés al lado, esa es tu nueva identidad, ¿sí? Dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, presta atención, dice, si está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Nueva criatura es. Cuando dice que es una nueva criatura, esa criatura nueva tiene una identidad nueva.
todo bebé que nace, toda persona que nace, todo bebé que nace, tiene una identidad nueva, es una nueva identidad. Entonces, al nosotros estar en Cristo, somos una nueva criatura. Hay una nueva identidad en nosotros. Yo no puedo seguir igual que antes. Si hay cosas que todavía siguen igual que antes, es porque tengo que empezar a vivir en esa identidad nueva en mi vida. Si hay cosas que todavía no me funcionan porque antes no me funcionaban y que ahora me siguen sin funcionar, es porque yo necesito entrar, ¿sí?, en Cristo y vivir en esa identidad, vivir en esa ciudadanía de reino, en eso que Él puso en mi vida, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Cuando vos empezás a vivir tu nueva identidad, vas a tener presente siempre todo lo que la palabra de Dios dice. Y vos me podrás decir, sí, yo todo el tiempo estoy leyendo la Biblia, todo el tiempo tengo los versículos acá a la mano, pero cuando vos realmente estás en Cristo, y cuando realmente empezás a vivir en esa identidad, vos vas a tener presente todo lo que la Biblia dice, porque todo lo que la palabra dice es lo que es parte de tu identidad. Ahora, ¿sabés por qué vos lo necesitas? ¿Sabés por qué vos necesitas tener en claro todo lo que la Biblia dice acerca de vos y de tu identidad en Cristo? Porque, mira, por eso es que a veces la palabra no te funciona. Por eso es que a veces la palabra dice algo y yo no lo vivo. Porque yo todavía no estoy metido en esa identidad en Cristo. Entonces todavía no vivo esa palabra, ¿sí? La sé, la digo, pero no la vivo. Entonces no estoy viendo esa palabra reflejada en mi vida. Ahora, ¿sabés por qué vos necesitas tener en claro esa palabra que Dios habla de vos sobre tu identidad? Porque el enemigo, ¿qué va a querer hacer? Ahora que vos recibiste tu nueva identidad, lo que él siempre va a querer es recordarte tu pasado, o sea, tu vieja identidad. Él siempre va a venir a decirte cuál era tu identidad. Vos sos esto, vos eras esto, vos no podés hacer esto, vos no podés hacer aquello. Él siempre va a querer recordarte tu pasado, tu vieja identidad. Ahora, vos ahí podés hacer dos cosas, ¿sí? La primera, vos podrías recordarle al enemigo su futuro. Cuando él te reclama tu pasado o te quiere hacer acordar de tu pasado, vos podés reclamarle y declararle su futuro. ¿Cuál es su futuro? Que ya está derrotado. Ese es el futuro del enemigo. Ya fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el futuro de él. Pero vos podés hacer algo mucho mejor cuando vos estás en esa identidad en Cristo. Lo que vos podés hacer es tener presente quién sos en Cristo. Y así, cuando yo tengo presente quién soy en Cristo, ni siquiera le voy a dedicar tiempo al enemigo, ¿sí? Me voy a enfocar en lo que la palabra dice sobre mí, no en lo que él dice. No le doy lugar, no le doy autoridad, ¿sí? Es más importante que yo me enfoque en lo que su palabra dice de mi identidad en Cristo, que lo que él me pueda decir o tener yo que perder tiempo con él declarándole cosas. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? Vos tenés que tener más presente lo que su palabra dice de vos, lo que él habla de tu identidad, de quién sos en Cristo, de qué es eso que fue puesto en tu vida, ¿sí? Mirá, entre paréntesis, escuchá. Cuando vos vas a orar, y esto lo escucho muchas veces, escuchá, cuando vos vas a orar, te voy a dar un secreto de cuando vos vas a hacer esa oración en Cristo, ¿sí? En mi identidad. Cuando vos muchas veces vas a orar, y esto lo escucho, vos vas a orar porque el enemigo te ataca. Voy a orar porque el enemigo anda rondeando mi vida. Voy a orar porque el enemigo me está rugiendo en el oído. Vos tenés que ir a orar. ¿Sabés por qué? Vos tenés que ir a orar según la victoria que Cristo ya tuvo sobre el enemigo. O sea, ¿en qué lugar te parás vos para ir a buscar a Dios? Nosotros no nos tenemos que parar en el miedo y en la derrota y desde ahí declarar. Nosotros nos tenemos que parar en la victoria de Cristo. O sea, hay un lugar que nosotros tenemos que ocupar cuando tenemos que orar, ¿sí? Dejá de orar, que no sea el miedo el que te lleve a orar, porque entonces el miedo es el que te está llevando
a buscar a Dios. Y a vos lo que te tiene que llevar a buscar a Dios es la victoria gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No vayas más a orar por el miedo, anda a orar por la victoria de Cristo Jesús. Deja de preocuparte por los ataques del enemigo. Preocupate por declarar sobre tu vida. Preocupate por vivir todo lo que la palabra dice de tu propia identidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Empezar a reemplazar ese pensamiento mentiroso que está en tu cabeza por una verdad que está en su palabra. ¿Sí? Gloria a Dios. Mirá a la persona que tenés al lado y decirle, tu identidad está en Cristo. Tu identidad está en Cristo. Escucha esto. Cuando Jesús, dice que Jesús fue tentado, ¿sí? ¿Cuántos saben? Jesús fue tentado en el desierto. Pero antes, ¿sí? Antes de ser tentado, Él recibió de parte de Dios su identidad, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba con Juan el Bautista, cuando lo bautiza y cuando Jesús se levanta de las aguas? Dice que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, ¿sí? Que Él estaba dando una identidad que venía del Padre, ¿sí? Pero escucha bien, de haber recibido esa identidad, entonces Jesús fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Y después de 40 días, ¿sí? Sin comer, en ayunas en el desierto, el enemigo vino a querer tentarlo. ¿Y qué le decía el enemigo a Jesús? Le decía, si eres el Hijo de Dios, ¿sí? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios. O sea, ¿qué es lo que el enemigo buscaba en Jesús en ese momento difícil? Hacerle dudar de su identidad, de quién Él ya era. Jesús no tenía que demostrarle quién era, porque Él sabía quién era. Entonces el enemigo buscaba hacerlo dudar y que Él le demuestre quién era, pero Él no necesitaba porque Él ya sabía quién era. Él ya tenía su identidad, ¿sí? Ahora, fíjate cómo Jesús le contestaba al enemigo cada vez que Él lo tentaba. Le decía, escrito está, escrito está. O sea, en su palabra está, ¿sí? Lo que yo soy. En su palabra está lo que yo tengo. En su palabra está lo que Dios me dio. O sea, la palabra es como el documento que certifica tu identidad. O sea, todos sabemos, como ejemplo te lo doy, todos sabemos quién sos, ¿por qué? Por un documento que valida quién sos. En lo natural, en el mundo, ¿cómo nos manejamos? Te conocemos por tu nombre, por tu apellido y por una partida de nacimiento, por un documento que certifica quién sos. Ese documento certifica tu identidad en el mundo. Entonces, tu identidad en Cristo está certificada por la palabra. Entonces, cada vez que el enemigo quiera venir a decirte cuál es tu identidad o te quiera venir a hacer dudar de tu identidad, lo que vos tenés que hacer es declarar su palabra y decirle, escrito está. Cuando Él te venga a decir que vos sos un perdedor, en su palabra está que yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. O sea, voy a declarar lo que está escrito sobre mi vida en su palabra, porque su palabra es el documento, ¿sí? De parte de Dios que valida mi identidad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nunca más deje que nadie, ni el enemigo, ni nadie te venga a querer decir cuál es tu identidad, ni hacer dudar de tu identidad, porque hay un documento que valida esa identidad que vos tenés en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cuando el enemigo quiera volver a venir a hacerte dudar de tu identidad en Cristo, decirle, escrito está, decirle, escrito está. Por medio de la sangre de Jesús, yo fui hecho hijo. Escrito está. Por medio de la sangre de Jesús, fui hecho hijo y hay una nueva identidad en mi vida. Yo soy ciudadano del reino y hay leyes en mí
que vienen de parte del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escrito está que la batalla está ganada para los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Esto es algo que se te tiene que revelar en el espíritu. No es solamente algo que tenés que escuchar, es algo que tenés que meditar en esta palabra y tomarla en tu espíritu, ¿sí? La batalla está ganada para los hijos de Dios. Escrito está que yo ya estoy sentado, dice su palabra, ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Por qué? Juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque tengo una identidad nueva. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros fuimos hechos hijos por medio de Cristo. Y cuando vos estás en una situación como le pasó a Jesús, porque cuando el enemigo viene a querer hacerte dudar de tu identidad, cuando estás en un tiempo difícil, cuando estás en un momento complicado, ¿sí? Pero nosotros fuimos hechos hijos de Dios por la sangre de Cristo. Escrito está, ¿sí? Entonces, mientras vos te mantenés firme en su palabra y no te enfocás en lo que te puedan decir o en cuanto te rujan de afuera, vos estás viviendo en tu identidad. Pero cuando vos empezás a buscar la ayuda, la debilidad, ahí vos te estás moviendo de tu identidad. Y tiene que haber un momento en el que vos ya no te muevas de tu identidad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mirá a la persona que tenés al lado y decirle, no te tenés que mover. Decirle con autoridad, decíselo, no te tenés que mover de la identidad de Cristo, ¿sí? Ahora decilo conmigo, pero con autoridad y convencido, como que realmente estás viviendo en esa identidad. Decir, no me voy a mover. Decilo conmigo, no me voy a mover de mi identidad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La estrategia siempre del enemigo es tratar de robarte esa identidad de la que yo te estoy hablando. Siempre él quiere robarte eso. ¿Sabes por qué? Porque esa identidad es la que te va a llevar al propósito. Acordate que esta prédica se llama identidad y propósito. Necesito mi identidad para conocer y alcanzar mi propósito. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Roba tu identidad porque él sabe que sin identidad no llegamos a nuestro propósito. Entonces, ¿él qué va a hacer? Te va a tratar de mantener alejado de tu identidad. Ahora, ¿cómo lo hace? Te dije al principio que como humanos necesitamos dos cosas en lo natural, ¿sí? Sentirnos capaces y sentir que logramos cosas. Entonces, fíjate que el mundo, las personas, y cuando vos no estabas en Cristo, todo el tiempo estás ocupado, sintiéndote que te falta algo, sintiendo que estoy incompleto, sintiendo que tengo que hacer más cosas, sintiendo que tengo que lograr cosas nuevas. Y ese en lo interno, en lo externo de mí, sintiendo que tengo que hacer más, que tengo que lograr más, ¿sí? Entonces, en eso nosotros entramos en un círculo y empezamos a dar vueltas en ese círculo y siempre nos seguimos sintiendo incompleto. Y nunca estamos, ¿por qué? Porque nunca estamos entrando en nuestra verdadera identidad. Cuando yo descubro mi verdadera identidad, cuando yo descubro esa verdadera identidad, yo ya dejo de pensar que me faltan cosas y que tengo que lograr cosas. Porque me siento completo, porque en mi identidad en Cristo estoy completo, ¿sí? Por eso es que vos fíjate que, por eso dice Mateo 6:34, fíjate esto, dice, por lo tanto, dice, no se angustien por el mañana, el cual, o sea, por el día estaba hablando, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día, dice, cada día, escucha bien, ya tiene sus problemas. O sea, acá te está dando una pauta, ¿sí? Jesús dice, no se angustien por el mañana, porque el mañana tendrá sus propios afanes, y no se preocupen por eso. Cada día, dice, ya tiene sus propios problemas. O sea, cada día que vos vivís, ¿sí? Ya tiene una carga, ya tiene un peso en tu vida. Entonces, no te preocupes por mañana, porque ya el día de hoy tiene suficiente peso, suficiente carga. Y si vos entendés esto, se te va a hacer mucho más fácil avanzar. Entonces quiere decir que cada día ya tiene sus problemas. Mañana tendrá su carga, su peso. Y cuando vos estás entrando en esa identidad en Cristo,
vos tenés que tener esa búsqueda de Él, ese hábito de buscarlo, ese hábito de conocer esa identidad en Cristo. Y el tiempo que vos pasás con Él, el tiempo que lo buscás, el tiempo que te llenás de su vida, eso genera como un peso, ¿sí? Imagínate como una balanza, tu búsqueda de Dios de un lado, un peso, y la carga del día, el afán, los problemas del día, el otro peso. Entonces, mientras más busco de Dios, mayor peso a mi favor. ¿Y eso qué hace? Vence los problemas del día. Pero si yo no solamente estoy preocupado por el día de hoy, sino que estoy preocupado por el día de mañana, entonces el peso de los problemas empieza a ser mayor que el peso de mi búsqueda con Dios. Y ahí es en donde me empiezo a preocupar. Y ahí es en donde me agarra el afán. Y ahí es en donde me agarra la ansiedad. Porque no sé qué va a pasar. Por eso su palabra, que es sabia, ¿sí? Dice que no me tengo que preocupar por el día de mañana. Preocupate por el día de hoy. Pero ¿cómo me preocupo? Buscando de Dios. Generando peso en mi vida. Buscando esa identidad, ¿sí? Cada día tiene, ya dice, sus propios problemas. Entonces vos tenés lo que necesitas para este día. Y mañana vas a tener lo que necesitas para el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Sabes por qué todavía tenés una adicción a algo en tu vida? Porque todavía no estás viviendo en la identidad a la cual vos fuiste trasladado, ¿sí? Si todavía hay una adicción, algo que no podés vencer, es porque todavía no estás viviendo en esa identidad a la que vos fuiste trasladado, ¿sí? Por eso dice Romanos 12:21, dice que no seré vencido por el mal, sino que todo lo bueno vence lo malo. Todo lo malo, todo lo que te hace daño, todo lo que te aleja de Dios, es vencido por todo lo bueno que Dios pone en tu vida, ¿sí? ¿Sabés por qué todavía vos tenés ansiedad en tu vida? Porque todavía no estás viviendo en esa identidad a la cual vos fuiste trasladado en Cristo, ¿sí? Por eso dice su palabra que si yo busco el reino de Dios, no me voy a afanar por nada, porque voy a estar tranquilo, porque sé que Dios va a suplir todas mis necesidades. Ahora, estos versículos, estas palabras, yo las tomo, las hago mía cuando realmente estoy dentro de esa identidad en Cristo. ¿Sabes por qué nosotros todavía tenemos temor? Porque todavía no estamos viviendo en esa identidad en la que nosotros fuimos trasladados, ¿sí? Dios no nos dio, dice, un espíritu de temor ni de timidez, ¿sí? Sino que nos llenó con un espíritu de amor, de poder, de autoridad. Yo necesito entrar en esa identidad en Cristo para hacer que esto realmente me marque y me diga el camino y de quién yo soy, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacer un hábito en nuestra vida, esa búsqueda de Dios, para realmente poder conocer esa identidad en Cristo. No se trata solamente de recibir esa identidad, que ya la recibimos, sino que se trata también de empezar a vivir en esa identidad en Cristo. Cuando yo puedo vivir en mi identidad en Cristo, todas las cosas en mi vida van a cambiar de una manera drástica. Yo, cuando entre en esa identidad en Cristo, le voy a dar a Dios el lugar que realmente ocupa. Y Dios no ocupa el primer lugar. Dios no, porque eso, ¿sabés lo que eso hace? Cuando nosotros decimos yo pongo primero a Dios, eso iguala a Dios con las demás cosas. Y es una cuestión de orden. Dios no tiene que ocupar el primer lugar. Dios tiene que ser todo en tu vida. Cuando vos realmente entrás en esa identidad en Cristo, Dios pasa a ser todo en tu vida y todo lo demás queda debajo de Cristo. Y como está debajo de Cristo, está debajo de la autoridad de Cristo, ¿sí? Y como yo estoy en Cristo y estoy por sobre todas las cosas, ya no me preocupo por las cosas que me preocupaba antes. Cuando vos estás viviendo en tu identidad en Cristo, vos no te estás enfocando en los pequeños detalles. Dios te llamó para hacer cosas grandes. Dios te llamó para servir, para ser parte de un cuerpo, para ser parte de una iglesia. Y muchas veces el estar fuera de mi identidad hace que me enfoque en pequeñas cosas, en detalles que lo único que hacen es correrte del lugar en el propósito al cual Dios te llamó, ¿sí? Entonces necesito vivir en Cristo para poder vivir en esa identidad a la cual yo fui trasladado por medio de la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿sí? Cuando yo puedo empezar
hablar, ¿sí? Todo lo que certifica mi identidad, que es lo que está en su palabra, en un momento yo me voy a dar cuenta que ya no estoy bajo ataque, como siempre decimos, estoy bajo el ataque del enemigo, estoy bajo el ataque del enemigo. Cuando vos estás en tu identidad en Cristo, vos estás de contraataque, vos sos el que va a atacar a todo lo que viene de afuera. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vas a ganar confianza en quién sos, ¿sí? Y así con el tiempo, todos los problemas y todas las cosas con las que mucho tiempo lidiaste, ahora no van a ser más influencia en tu vida, porque ahora tenés una nueva identidad. Ahora conocés cuál es tu identidad en Cristo, ¿sí? Ahora sabés que vos estás en ese lugar porque en esa identidad, no por de casualidad o por nada, sino porque fuiste escogido por Dios, ¿sí? Para vivir en esa identidad, ¿sí? Escuchá, para ir terminando, algunas características de tu identidad, ¿sí? Tu identidad no es ni mentiroso, ni drogadicto, ni mujeriego, ni nada de eso, porque dice su palabra que nosotros somos limpios, ¿sí? Juan 15:3. Nosotros no somos personas que tenemos que estar heridos, ¿sí? Estar herida no es nuestra identidad, estar dolido no es nuestra identidad, porque nosotros somos sanos, ¿sí? Isaías 53:5, ¿sí? No, el no haber sido deseado, el no saber por qué estoy en este mundo, esa no es tu identidad, porque vos fuiste escogido por Dios, ¿sí? Colosenses 3:12 dice, vos ya no sos el que solías ser, ¿sí? Vos sos una nueva creación por medio de Cristo. 2 Corintios 5:17. Vos no sos ni inútil, vos no sos ineficaz, porque esa no es tu identidad. Vos sos más poderoso en donde alguna vez fuiste débil, ¿sí? 2 Corintios 12:10. Vos no sos un perdedor. Perdedor no es tu identidad. Vos sos un victorioso. 1 Corintios 15:57, ¿sí? Esas son algunas de las características y podríamos estar horas leyendo de todas esas características de nuestra identidad. La identidad que recibí en Cristo. Una identidad que está en mí, pero que ahora tengo que aprender a vivir en esa identidad para vivir esa experiencia que está dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? Que nada de lo terrenal te defina, que nada de lo que alguien dijo alguna vez defina tu identidad, ni lo que otros puedan decir de vos que no definan tu identidad, ¿sí? Vos sos mucho más que cualquiera de esas cosas que alguna vez te dijeron, ¿sí? Vos sos lo que Dios dice que sos, y vos sos un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuántos le dan la gloria al Señor. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Yo sé que en este tiempo a lo mejor no entendiste todo lo que estamos hablando, pero volvélo a escuchar, recibilo en tu espíritu y entendé que vos tenés que vivir en esa identidad en Cristo. No se trata solamente de saber cuál es mi identidad, sino de empezar a vivir en esa identidad en Cristo, ¿sí? Hay poder, hay gloria en esa identidad. Entonces vos tenés que empezar a vivir en esa identidad, ¿sí? Que cada vez que venga un problema, escrito está, ¿sí? Que yo soy más que victorioso. Escrito está que la gloria de Dios está conmigo. Escrito está que Dios sabe todo lo que yo necesito. Escrito está, ¿sí? Hay una palabra, hay un certificado que garantiza esa identidad que vos tenés en Cristo. Gloria a Dios. En este tiempo en el que hoy estamos viviendo, en este mundo en el que hoy vivimos, muchas de las cosas que pasan, ¿sí? Es porque la gente perdió esa identidad. Nosotros fuimos creados por Dios, ¿sí? A su imagen y semejanza fuimos creados por Dios para dominar la tierra, para subyugar la tierra, para multiplicar la tierra. Pero por medio del pecado, el hombre perdió esa identidad, ¿sí? En Cristo. Pero como nuestro Dios es glorioso y sabía todo esto de antemano, ya Él nos dio por medio de su Hijo la posibilidad de recuperar nuevamente esa identidad. Hay una identidad de poder en tu vida, la identidad en Cristo, ¿sí? En este tiempo tenés que empezar a vivir esa identidad en Cristo, ¿sí? Si por algo se preocupaba Pablo, como te decía, era porque cada uno entienda lo que era estar en Cristo. En Cristo son más que vencedores. En Cristo ustedes son salvos. En Cristo está todo lo que yo necesito. Tu identidad no es lo que te dijeron,
ni lo que pasó en tu vida. Tu identidad es la de Cristo que está en tu vida. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Hoy, capítulo 2, identidad. La semana pasada entonces hablamos de los hábitos. ¿Empezaste a formar algún hábito en este tiempo? Que esos hábitos que empieces a formar en este tiempo, ese tiempo extra que te tomes con el Señor, ese tiempo que te tomes extra con su palabra, que ese tiempo te lleve a conocer y a que esta identidad se revele en tu vida. Ya la recibiste, está en tu vida esa identidad. Ahora necesitas vivir según esa identidad. Y el día sábado vamos a estar compartiendo, ¿sí?, el propósito, ¿sí? Necesitamos de esta identidad para poder conocer ese propósito para el cual fuimos creados por Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje en esta noche, Señor. Estamos orando, Señor, y estamos declarando, Señor, que tu Espíritu Santo traerá, Señor, revelación en cada uno, Señor. Declaro, Señor, que tu palabra estará llegando a lo más profundo, Señor, del ser de cada persona. Y que cada uno de los que hoy o en algún momento reciban este mensaje, Señor, van a empezar a vivir y a conocer esa identidad que tenemos en Cristo, Señor. Declaramos, Señor, que vamos a vivir conforme a tu palabra, conforme a todo lo que tu palabra dice acerca de nuestra identidad, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu vida. Te damos gracias, Señor, por tu vida en nuestra vida, Señor. Y declaramos que a partir de hoy dejamos de vivir conforme a la identidad del mundo y empezamos a vivir conforme a esa identidad en Cristo, Señor. Lo declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Nos vemos el día sábado con la tercera parte de este mensaje, identidad y propósito. Bendiciones para todos. Buenas noches.